El precio de la libertad. El sol se hundía bajo el horizonte, proyectando la última luz del día sobre la costa desmoronada de Cuba. Raúl, su esposa Isabel y su hija de 5 años, Mariana, estaban en la playa, mirando la balsa improvisada que habían construido con esfuerzo durante semanas. El régimen opresivo les había robado la paz, sus sueños, su futuro. Raúl había hablado en voz alta demasiadas veces, y ahora el silencio se había convertido en su única seguridad. Esa noche, escaparían. Vamos a lograrlo, Isabel, susurró Raúl, con una voz que mezclaba miedo y determinación. Esta es la única forma. Isabel, abrazando a Mariana contra su pecho, asintió sin decir nada. La niña, ajena al peligro, se aferraba a su madre, con sus pequeñas manos trazando la tela de la balsa. Sin más opciones, empujaron la balsa hacia las aguas oscuras y comenzaron su viaje hacia lo desconocido. La noche los tragó por completo mientras la costa cubana desaparecía detrás de ellos. El mar, aunque tranquilo al principio, pronto se volvió furioso. Las olas golpeaban su frágil embarcación, y el viento aullaba como un fantasma en la noche. Raúl luchaba con el timón con todas sus fuerzas, tratando de mantener la balsa firme. Pasaron horas, cada ola golpeando más fuerte que la anterior. Mariana lloraba, su voz apenas audible sobre el rugir de la tormenta. Isabel la consolaba, pero incluso sus palabras reconfortantes parecían perdidas en el caos. Raúl sostenía el mástil, rezando porque la tormenta terminara. Luego, tan rápidamente como había comenzado, la tempestad pasó, dejándolos en un silencio inquietante. Cuando amaneció, el mar estaba tranquilo, pero el mundo a su alrededor se sentía diferente. Se habían alejado mucho de Cuba, demasiado lejos. No había tierra a la vista. No había botes. No había señales de vida. Solo agua interminable en todas direcciones. Raúl revisó la brújula, pero ésta giraba descontrolada, como si se burlara de él. Estaban perdidos. Los días se fundían con las noches, el sol quemaba implacable durante el día, y el frío se instalaba cuando caía la noche. Sin comida ni agua fresca, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Mariana se debilitaba, y Isabel, siempre fuerte por su hija, comenzaba a mostrar grietas en su determinación. Raúl se negaba a rendirse, sin embargo, había prometido a su familia libertad, y moriría antes de romper esa promesa. En el 7º día, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, una sombra se movió en el agua. Aleta. Los tiburones los habían encontrado. Al principio, solo era uno. Luego otro. Y otro. Pronto, toda la superficie del mar parecía brillar con aletas, rodeándolos como lobos. Raúl se puso al frente de la balsa, tratando de mantener a raya a los tiburones con una lanza improvisada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Isabel sostenía a Mariana cerca, con los ojos llenos de terror, susurrando oraciones bajo su aliento. Los tiburones se volvían más audaces, percibiendo la debilidad. Atacaban con una velocidad aterradora, sus mandíbulas cerrándose a solo unos centímetros de la balsa. Los brazos de Raúl temblaban, pero luchaba, clavando la lanza en el agua como si eso los mantuviera a salvo. La balsa se balanceaba violentamente, y por un momento, Raúl temió que los destrozara. «No podemos aguantar mucho más», gritó Isabel, con la voz quebrada. Raúl sabía que tenía razón. El mar, la tormenta, el hambre, el terror, todo era demasiado. Pero no podía, no quería, dejarlos morir allí. No así. Con un último grito desesperado, Raúl clavó la lanza en el agua, su punta cortando el mar oscuro con toda su fuerza restante. Por un momento, hubo solo silencio, como si el océano mismo contuviera el aliento. Entonces, los tiburones comenzaron a retirarse, su hambre momentáneamente saciada por la sangre en el agua. Raúl se desplomó de rodillas, jadeando por aire, pero el terror no había terminado. Seguían perdidos, aún a la deriva en un mundo sin esperanza. Y, sin embargo, de alguna manera, seguían vivos. Cuando los últimos rayos de luz del día se desvanecieron, Raúl sostuvo a su familia cerca, la balsa flotando sin rumbo en el mar interminable. No sabía si sobrevivirían, pero en ese momento, rodeado por el vasto y despiadado océano, hizo una última promesa. Mientras tuvieran aliento, lucharían. Raúl yacía en el fondo de la balsa, su cuerpo adolorido por los días de hambre y constante miedo. El recuerdo de su pequeña hija, Mariana, lo mantenía en pie,
la forma en que sus ojos inocentes brillaban cuando le prometió un futuro de libertad, un futuro en los Estados Unidos. Le había dicho que estarían a salvo allí, libres de la opresión y el miedo que atormentaban sus vidas en la isla. También le había prometido a Isabel, la vida que soñaban, llena de oportunidades, alegría y la esperanza que les había sido arrebatada por la crueldad del régimen. Comenzarían de nuevo, construirían una vida juntos en la tierra de la libertad, solo a unos pocos kilómetros al norte. Pero ahora, mientras flotaban en este vasto mar inexplorado, Raúl no comprendía cómo el costo de esa libertad podría ser tan alto. Sabía de los peligros del océano, pero nunca imaginó esto: los días interminables sin comida, las noches aterradoras rodeados de tiburones hambrientos, el constante grip de la impotencia. Habían sobrevivido al primer ataque, pero había sido solo una victoria pasajera. Cuando la noche descendió una vez más, trayendo consigo el frío, el silencio y la oscuridad, Raúl sabía que los tiburones regresarían. El mar había probado la sangre, y ahora lo estaba cazando. Y luego llegaron, aletas cortando la superficie del agua, rodeándolos una vez más. El corazón de Raúl latía con fuerza mientras se ponía de pie, lanza en mano, tratando de mantenerse firme contra el constante balanceo de la balsa. Isabel sostenía a Mariana cerca, susurrando palabras reconfortantes en las que ninguno de los dos creía. Esta vez, los tiburones eran más rápidos, más decididos. Raúl los combatía lo mejor que podía, clavando la lanza en el agua con toda su fuerza. La luz de la luna brillaba sobre los cuerpos oscuros y afilados bajo las olas. Pero eran implacables. Una sombra surgió hacia la balsa con una velocidad aterradora. Raúl balanceó la lanza con toda su fuerza, pero en su desesperación, calculó mal el movimiento. La balsa se balanceó violentamente, enviándolo fuera de balance. Su pie resbaló y, en un instante, cayó al agua negra debajo. El frío lo golpeó como un martillo. Su corazón latía con rapidez mientras luchaba, el agua espesa con la presencia de los tiburones. Podía oír el chocar de sus mandíbulas justo debajo de la superficie, un sonido que lo perseguiría para siempre. Pataleaba y forcejeaba, tratando de encontrar su camino de regreso a la balsa, pero el agua parecía arrastrarlo más profundo. Escuchó un grito, la voz de Isabel, alta y aterrada. Raúl, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba perdido. Los tiburones descendieron, rápidos y despiadados. Raúl sintió un dolor agudo, y luego, una oscuridad abrumadora. Nunca volvió a ver la balsa. Nunca volvió a ver a Isabel ni a Mariana. A la mañana siguiente, la balsa permanecía a la deriva, vacía y silenciosa. El viaje que prometía tanto había terminado en una pesadilla, un recordatorio brutal de que el costo de la libertad a veces es más de lo que una familia puede soportar. Isabel y Mariana quedaron solas, flotando en medio del mar. Ella abrazó a su hija cerca, demasiado aterrada para llorar, demasiado asustada para rendirse ante el dolor que amenazaba con abrumarla. Ya no sabía qué hacer, solo que tenía que sobrevivir, por el bien de Mariana. Los tiburones se habían llevado a Raúl, pero no se habían llevado su voluntad de vivir. Cuando el sol salió sobre el océano interminable, Isabel susurró una promesa propia: «Lo lograremos, mi amor. Lo lograremos». Los primeros rayos de sol tocaban la playa arenosa mientras Isabel se despertaba lentamente, aún envuelta en el agotamiento del viaje. Su cuerpo dolía, y su mente estaba nublada de confusión y pérdida. A su lado, Mariana dormía tranquilamente, su pecho subiendo y bajando con el ritmo suave de una niña que había visto demasiado, pero que de alguna manera seguía intacta ante todo eso. La tormenta, los tiburones, el hambre incesante del océano, todo había desaparecido ahora. Los ojos de Isabel se abrieron por completo, el aire tranquilo de la mañana se mezclaba con el aroma a sal del mar. Miró alrededor y, por primera vez en días, se permitió un momento de esperanza. «Mariana», susurró, sacudiendo suavemente a su hija para despertarla. «Lo logramos, mi amor». Los ojos azules de Mariana se abrieron, y cuando vio a su madre, una sonrisa se extendió por su rostro. «Mamá, estamos aquí», exclamó, su voz llena de incredulidad y alegría. Isabel se sentó lentamente, su cuerpo protestando por el movimiento, pero la vista del rostro sonriente de su hija le dio la fuerza para seguir adelante. Habían sobrevivido, habían llegado, pero antes de que Isabel pudiera procesar por completo el alivio, un sonido distante atravesó el aire, fuerte al principio, pero inconfundible: el rugido mecánico de un helicóptero.
Ambas mujeres se congelaron, girando instintivamente hacia el sonido. El helicóptero se acercó, y luego, en un borrón de movimiento, Mariana exclamó, sorprendida y señalando. «Mamá, es papá, gritó, su pequeña voz rompiendo la tensión. El corazón de Isabel dio un salto mientras miraba hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el sol. Allí, en la distancia, había una figura, un hombre corriendo hacia ellas. Sus piernas se movían con urgencia, sus brazos extendidos con la misma esperanza desesperada que los había mantenido en pie durante todos esos días en el mar. «Raúl», gritó Isabel, con la voz ahogada por la emoción. Se levantó tambaleándose, y con Mariana en brazos, ambas comenzaron a correr hacia él. El rostro de Raúl era una mezcla de agotamiento, alegría e incredulidad. Cuando la distancia entre ellos se redujo, cayó de rodillas, abriendo los brazos ampliamente. Isabel y Mariana se estrellaron contra él, su abrazo siendo la culminación de cada sacrificio, cada lágrima, cada batalla que habían librado. Los tres se abrazaron, el mundo desvaneciéndose. Solo quedaba el calor de su abrazo, el alivio de estar juntos nuevamente. Mariana, con la cara presionada contra el pecho de su padre, miró hacia arriba y preguntó con voz suave e inocente, ¿estamos libres ahora, papá? Raúl, con voz tierna y llena de amor, besó su frente y susurró, sí, mi amor, estamos libres ahora, estamos libres. Por un momento, estuvieron allí, los tres juntos, mientras el helicóptero sobrevolaba por encima, un recordatorio del mundo exterior de su pequeña y perfecta familia. El sonido del motor parecía desvanecerse en segundo plano, ahogado por la felicidad en sus corazones. Comenzaron a caminar por la playa, de la mano, sin saber a dónde los llevaría el camino por delante, pero sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, lejos arriba de ellos, la voz del piloto del helicóptero crujió por radio, ajeno a la tierna reunión de la familia. Sí, vemos dos cuerpos sin vida en la playa, una mujer y lo que parece ser una niña pequeña de cabello rubio. Una respuesta llegó unos segundos después, fría e impersonal. Recibido. Enviaremos la guardia costera para recoger los cuerpos. Recibido y fuera.